Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves, Nicolás Céspedes, ¿cómo estás tú? Ya no me Hola, digáis que Rocío. hace frío o calor. Bien. No, mira, está cambiando el clima, está haciendo calorcito. ¿Sentiste el... Oye, me escribieron a ver si había terremoto, si había... ¿Cómo estaba con el terremoto? Y yo, ¿qué terremoto? 6,4 grados. No, ese es un temblorcito nomás. Marepoto Tsunami, ¿cómo se llama? Marepoto Tsunami. Sí. ¿Tú sentiste Sí, algo? pero Yo, mm, no sentí nada. Además que vaya un acá no sé. maremoto no basta con un terremoto, tiene que ser el terremoto en el suelo marino. Ya, pero 6,4 ¿es terremoto, es temblor? ¿Qué será? Para Yo dije nosotros que no es era nada, un es nosotros, un temblor fuerte nomás. para Temblor nosotros más como fuerte. cuando pasa un camión por un motor y se mueve la casa. Ya, pero igual no lo sentimos porque estuvo en Coquimbo. Pero en fin, de terremotos y temblores nos vamos a saltar al tren. Nico, F no vino. No quiere venir a Osorno. No quiere venir no, ¿qué a Osorno? A Puerto Varas a hablar del plan del tren. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienes noticia o no? Es que yo creo que los cores están haciendo la pregunta equivocada. O sea, si le dicen a F, venga a hablarme del proyecto, no van a ir porque no hay proyecto. Obvio. Entonces, ¿a qué voy a ir? Tienen que hacer otro tipo de pregunta. Oiga, venga a presentar su cartera para los próximos 5 años en la región y F podría preparar algo, podría preparar en qué están las estaciones, cómo están las inversiones en la línea, no sé, algo les podría mostrar. Pero si ellos vienen y lo invitan explícitamente al proyecto del tren, obviamente que se van a excusar, pues si no hay tren. No hay proyecto del tren. Y si es que hay y lo están empezando a hacer, no hay mucho que mostrar. Entonces, no sé, yo otra vez sacaba la cuenta y decía, voy a hacer un ejercicio pequeño, voy a ir aquí a Puerto Vara, a la estación, y voy a ver cuántos durmientes de madera hay en 10 metros. Y voy a calcular cuántos durmientes hay en toda la línea de Puerto Mara a Puerto Vara, y voy a ver cuánto vale un durmiente de hormigón, porque los de madera hay que cambiarlos por hormigón. Y Ya. ese puro costo voy a hacer el cálculo cuánto es. ¿Y Y ahí cuánto fue? pensando, no, lo pensé ayer, pues entonces dije, lo voy a hacer este fin de semana. Así que para el próximo voy a tener el monto mínimo que se requiere solamente para cambiar los durmientes. O sea, te estoy Ya. hablando del precio del durmiente, o sea, te falta la mano de obra, el cierre de la línea, los cruces, las estaciones, los trenes, eh, miles de millones. Entonces, yo creo que no está ni el presupuesto, no está, o sea, imagínate que el Estado de Chile ni siquiera quiere poner la plata para solventar los costos del alto, del aumento de la electricidad, dado el congelamiento que había hace años atrás. Ni Oye, siquiera ese puede es poner otro. eso y va a poner miles de millones para un tren donde no hay nadie. Ya, pero antes que nos vayamos a la electricidad, que era algo que yo te había dicho, oye, no caché nada de lo que pasó, pero parece que esto es importante, así que me tienes que traducir esta noticia. Antes de irme para allá, quiero volver al tren de nuevo, porque pongámonos en el caso que efectivamente pasara el tren por Puerto Varas. Eh, Me quedé pensando, porque estuve por allá hace muy poquito, con lo que pasó en Biobío, en Constitución, donde pasaron las micros por al lado y hubo un tremendo accidente y yo veía los cruces que están en Ah, en Puerto Varas Concepción. también. Sí, po. Y me preguntaba cómo el tema de los cruces también en el medio de la ciudad, porque claro, antes pasaban los trenes donde el tráfico era mucho menor y ahora el tráfico es más alto, el cruce que pasa por la bajada principal ahí de Puerto Vara, yo decía, chuta, aquí hay que igual hacer una Sí, inversión respecto por de esto supuesto. y no me imagino pasando el tren por el medio de la ciudad ahora, No, ¿no? por supuesto, si hay todo, por eso te digo, hay toda una metodología que cuando alguien anuncia algo, tiene que hacerlo con mucha responsabilidad. Pues, ¿sí? Mira, en el tema específico de los cruces, hay una normativa de F que debe ser del año 84, si es que no me equivoco, 84, 86, que habla de la visibilidad, solamente de la visibilidad que tiene que tener un vehículo cuando llega a un cruce de ferrocarril. Y eso define un polígono con un ángulo de visión de 60 grados. Si uno aplica eso hoy día en los cruces que hay solamente en Puerto Vara, tendría que expropiar toda la esquina. Solamente con eso. Ya, entonces Entonces, no tú, estaba tan perdido mi olfato que dije, oye, con el accidentazo que pasó en Concepción, acá es casi imposible que efectivamente lo puedas hacer, pasar y cruzar esto. No, lo por encontraba. supuesto, hay Tengo tecnología hoy entendido. día que ayudan a eso. Hay una cosa que se llama Harry Cole, por ejemplo, que
que tiene, el tren tiene unos sensores como 200 metros a cada lado de la vía. Entonces, cuando el tren se aproxima, hay unas cositas, unas barreras que se bajan automáticas y se van tin, 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 y se cierra y el tren pasa. Eso se ocupa mucho en Estados Unidos. Hay uno incluso en Concepción, ahí camino a Chihuayante, eh, pero son caros, hay que implementarlo, requieren tecnología, fibra por abajo, conexión, o sea, hay todo un mundo que hacer en ferrocarriles, no es llegar y no sé. Entonces, yo, mira, todos los días paso por la línea del tren y miro por si viene con la esperanza. Mm. Que eso es esperanza, esperanza para la gente. Tienen que pensar que en Concepción, cuando se creó el Bio Vías, se creó con 1 millón de habitantes en la región. En ese tiempo se hizo Concepción Talcahuano, después se extendió a San Pedro, después se extendió a Coronel, ahora se extendió a Lota, pero con ese nivel de habitantes, po, o sea, Puerto Montt tiene 270 y Puerto Vara tiene 50, son 300.000 habitantes. Tenés que cobrar un pasaje, aunque tú lo hagas, aunque llegue el tren y se haga, el pasaje tendría que ser, no sé, de 10.000 pesos para que sea rentable. Mm. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Veamos la realidad, veamos cómo podemos conectar mejor. Preocúpense de hacer esta doble calzada de Alerce a Puerto Montt primero, que ahí está la escoba, pero en proporciones, que es una cuestión mucho más simple de hacer que andar pensando en. Igual estoy enamorado del tren y cuando chico andaba, pues me crié en Talca y pasaba, me metía en tren, tomaba rama a la Constitución en verano, o sea, pero seamos honestos, pues, ¿ah? Realista. Claro, Sí, si nos la pillamos con las nostalgia nos cosas en la gana, cabeza. si la nostalgia nos gana, vamos a dejar que vamos a hacer un mal proyecto probablemente Ah, porque no está haciendo, cumpliendo las necesidades que requiere la ciudad hoy en día. Así que bueno, ahí si quedó fuera por el tren. si fuera por la nostalgia, estaríamos todos tomando desayuno con la cabo, po. Te ayuda con fuerza, ¿no? Ya, Nico, oye, vamos entonces y explícame qué está pasando con esto de el que se congelaron las cuentas de la luz, que se tiene que destrabar ahí. En Colombia creo que pasó otro gran problema que fue creciendo, creciendo, creciendo y ahora se debe el Estado muchísima plata. Imagino que están Sí. acogotados la empresa. Ya, a ver, explícame desde el principio. ¿Cuál es el problema? O sea, hay estos factores, mira, hay un montón de factores que generan esta crisis, que es una crisis no menor, ¿ah? O sea, todo se traduce en plata en realidad, pero si el Estado sacara 3.000 millones de dólares y pagara la deuda, sacaba todo este problema. No se acaba este problema. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, las tarifas suben, las tarifas suben, las tarifas suben, y la pregunta es, ¿por qué las tarifas siguen subiendo? ¿Ah? Hay más inversión que se tiene que cubrir, ¿qué está pasando? Y no, es simplemente una deuda. Por ahí también dicen que hubiese pasado si es que los proyectos que tienen que ver con energía no hubiesen sido frenados en alguna comisión de medio ambiente o hubiesen salido más rápido, hoy día tendríamos más oferta y el precio sería más barato. Hay un montón de condicionantes en este problema, pero principalmente la crisis nace porque se congelaron las tarifas. Eso ocurre en todos lados y no solamente ocurre en la electricidad, sino que acuérdense del transporte cuando se congeló. Ujú. Después, aumentar el precio del transporte es un tema social y político muy denso que hay que hacerlo a poquito, hay que hacerlo a 10 pesos, a 15 pesos, a 20 pesos. Hay que buscar el momento justo para hacerlo para que el país no explote. Acá está pasando exactamente lo mismo y se agrava aún más porque lo que se hizo fue, bueno, en la última administración se hizo una especie de mecanismo de compensación respecto al congelamiento de tarifa, ¿ya? Ese mecanismo parece que no funcionó muy bien y se hace un estudio cada 6 meses sobre cuánto debiese subir la tarifa para ir recuperando esta deuda de haber congelado el valor durante la pandemia. Y ahí hay discrepancia. Primero, por ahí sale en la prensa de que hubo un error de cálculo en un número, que se equivocaron en meter un numerito ahí en el Excel y por tanto echaron a uno de los directores de los controladores de la electricidad, lo cual es muy dudoso, muy dudoso que echen a un jefe porque alguien se equivocó con un número en una planilla, y ese número no es menor, o sea, hablaban de un 80% de aumento de la tarifa en aquellos clientes que se llaman los no protegidos, que son esos Ujú. clientes que consumen sobre un rango, que son generalmente los 500 megawatts al mes. Y ahí están, por ejemplo, una botillería, un almacén de barrio, porque acuérdense que esta gente consume más de 500 porque tiene una máquina para la bebida, tiene una máquina para los Claro. fiambres, entonces no estamos hablando de industrias, o sea, las industrias obviamente también están, y las industrias podrían pagar un aumento de tarifa, pero estamos hablando de muchas pymes,
que hablaban ahí en la prensa también la otra vez que si alguien pagaba 1 millón de pesos, ahora le va a salir 1.800.000, porque un 80% de aumento es una locura. Entonces, claramente, no sé si esto está mal calculado, pero no tiene de ninguna lógica que a alguien le suban casi al doble al otro día. Así que lo que tiene que hacer ahora el Ministerio de Energía es sacar un decreto y ese decreto tiene que establecer el aumento de las tarifas. Obviamente eso no va a ocurrir porque va a haber un terremoto político tremendo si alguien le sube la tarifa al 80%. Y están buscando ahora cómo modificar ese decreto, cómo buscar esa compensación. El ministro de Energía habla con el ministro Marcel de Hacienda y le dice, lo siento, no hay ni uno para eso, no hay billetera para esa cosa, pero ministro, póngase con, no sé, no los 3.000 millones, póngase 500 millones de dólares y bajamos este problema y lo pateamos un año. Y en eso están, po. Así que esto huele a que alguna solución parcha van a hacer. Van a subir las tarifas, no ese monto, creo, pero igual van a subir y van a tener que seguir subiendo. A mí lo que me causa mucho temor es que los proyectos no están saliendo. Si salen más proyectos con energía, sean renovables, sean embalses, lo que sea, vamos a tener más oferta. Si, por ejemplo, estas centrales, hay centrales de distribución, que también hay mucha falta. Me acuerdo yo cuando estaba desarrollando el electrocorredor en Puerto Montt, nos dimos cuenta de que faltaban centrales de distribución y esas también avanzan muy lento. Entonces, no creo que este precio de tarifa, aunque se parche ahora, sea una solución, porque ya el próximo año, el próximo semestre, cuando salga el nuevo estudio, va a tener que volver a subir y los otros 6 meses volver a subir y esto no tiene fin. Parece que tenemos varios años con esta alza. Oye, pero el tema está en qué pasa si no lo subes. ¿Quién tiene que pagar por eso? Porque la subida responde a un aumento de los costos eventualmente, ¿o O no? sea, tiene que hacerse responsable. Es que no, mira, por un lado hay un aumento de costo porque obviamente hay más consumo y menos oferta, pero el Pero eso grave no es un problema hoy aumento de día costo, po. Más consumo, es menos oferta, no es un aumento de costo. Es que netamente que yo tengo que oferta-demanda de sí, que pues el yo tengo bien que es producir escaso más se electricidad, regule. pues. Yo tengo que producir ¿Ah? más electricidad y no la puedo producir. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo a restringir. Por ejemplo, horarios punta son más caros. A los Ya, que pero gastan más les cobro más. eso es para regular la demanda, pero no es porque me salga más caro a mí producir, sino porque Lo que pasa es se que si hay requiere más más y demanda, el que paga más se lleva la energía. Leyes del mercado nomás. sí, claro, pues hay gente que se queda sin energía y tengo que hacer más inversión para dar energía. Entonces, como no hay más inversión o esa inversión es muy lenta, obviamente los precios van a subir. Ahora, los precios los regula el Estado. Y la gran alza tiene que ver con el congelamiento de tarifas. Entonces, Ya, pero si políticamente yo congelé las tarifas y eso tiene una responsabilidad en el alza, que el Estado de Chile se haga responsable de la decisión que tomó. Porque Ya, el pero chileno tiene que pagar. es que ahí es el tema, porque eso es lo que a mí, por ejemplo, no me queda claro. Porque el alza está dada ¿por qué? Porque las empresas están invirtiendo para poder generar más energía y eso es lo que no se está pagando. No, Por- principalmente por la deuda del congelamiento. pero Ese es ¿por el qué se principal produce factor. esa deuda del congelamiento? Eso es lo que no entiendo. Yo entiendo que todas las cosas eventualmente van a ir subiendo, pero si tú me dices que suben porque la gente está consumiendo más, no es porque le cueste más producir. Entonces ahí es donde me trago, Nico. No, pues se sube por hartos factores. Primero, por ejemplo, si yo te tengo que cobrar a ti 15 para que sea rentable lo que estoy haciendo, y el Estado dice, no, 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 solamente le va a cobrar 10, yo quedé con menos 5. No, si Y eso eso me es queda claro. mes por un cliente, por miles de clientes, por millones de clientes. Entonces, cuando ya Pero pasan 2 años y yo opero con números negativos, el Estado me debe a mí, po. Es lo mismo que pasa con el tema de las clínicas. ya, po, Si ya, no me po, pagan, no puedo seguir funcionando. pero estoy de acuerdo con eso, Nico. Lo que no me queda claro es lo siguiente. Se supone que yo tengo un valor. me co- Producir energía me cuesta 100, ¿ya? Y la estoy vendiendo a 90 porque eso es el Estado. ¿Por qué el Estado está vendiendo más bajo de lo que a mí me cuesta producir? Ahora, Eso lo subieron hace mis por la pandemia, insumos, lo pasó por la pandemia porque la gente no podía trabajar, no tenía plata, entonces congelemos los precios. Una medida congelemos popular. los, ok, pero congelemos los precios dada esta contingencia. Pero ¿por qué siguieron eh, apretando para que subieran los valores? No estoy haciendo mayor inversión, subió el costo de la gente, subió el Sí, costo de sube los todo. insumos. ¿Qué subió en Sube- particular en el tema de energía en que general, hizo que lleve a estas alzas tan grandes de costo de producción? Eso es lo que no entiendo. en general todo sube. Pues, por ejemplo, en el caso del transporte, pasa lo mismo con la tarifa.
Entonces en Santiago se define un polígono donde dice, ya, la tarifa va a costar tanto. ¿Y cómo definen eso? Con un polígono. Y en ese polígono está el precio de mantención de los combustibles, la mantención de los buses, los repuestos, el dólar, el petróleo, y hay una fórmula que hacen los expertos que suman, multiplican, ponderan, y dicen, ah, ya, mira, ¿sabes qué? Como todo esto subió un 20%, tiene que subir la tarifa un 5%. Y ahí se anuncia, oye, ya la tarifa no vale 100, sino que vale 105 pesos. Y hay un aumento. Claro. Ok, Y entonces, además está el IPC. El IPC, si mira, si tú no aplicas el aumento del IPC en las tarifas, lo que ocurre es que la inflación se va al infinito. Porque ¿quién tiene que hacerse cargo de ese pago? El Estado. Entonces, se le aplica el IPC a los costos actuales a los clientes. Pasa lo mismo, nosotros nos pasaba, por ejemplo, en los montos de subsidio del transporte. Nosotros teníamos un subsidio y al próximo año teníamos que aumentar el pago de ese subsidio en función del IPC, porque había que hacer el precio real, porque había un gasto de por medio y había una inflación. Entonces, con la ya, inflación que tenemos hoy día y la que teníamos el año pasado, y la que también ok, se suma ese costo, ¿cachai? ya, entonces tenemos por un lado el aumento de costos de que el petróleo estaba más caro, de distintas cosas que, distintos De los insumos que se insumos que requieren para la influyen en. producción en energía. Por otro lado teníamos el IPC que no necesariamente es concordante con el aumento de esos costos, porque pueden ser más o pueden ser menos, pero es la base al menos. O sea, al menos todas las cosas tendrían que haber subido las cuentas de la luz un 12%, que era el IPC, ¿no? Claro, que no es menor. Que no es menor, porque también suben los sueldos de cierta manera, pero es un costo que te está subiendo. Y eso no se traspasó a lo, pero sí tuvimos un alza de la luz. Sí subieron este año los costos, Sí, o pero no, sea, no fue han subido varias suficiente, veces. No, no fue pero no, suficiente. Si es lo mismo que pasa en el transporte, como te digo, si uno calcula el polígono, por ejemplo, en el pasaje, el aumento tiene que ser de 140 pesos. Si tú haces eso, se te incendia de nuevo el país. Entonces, ¿qué hace el Estado? Para no tener un problema político-social, lo sube un poquito. Hace que no podemos, subamos un poquito. Y así, pero ¿qué pasa con eso? Que la deuda sigue creciendo. Crece más lento, pero sigue creciendo. pero esa deuda está calculada con el polígono entonces, y el diferencial en lo que tú no subiste es la deuda que subimos nosotros como Estado. ¿Eso? Exacto. Esa es la Ok. deuda que uno dice, en palabras generales, que la suma el Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar más luz si estoy consumiendo la misma? ¿Por qué me sale más caro? Porque usted, pero es que lo que pasa es que usted durante la pandemia no pagó el valor que tenía que pagar. Sí, pero yo lo podía pagar, lo que pasa es que usted canceló las tarifas, usted las congeló. Yo hubiese pagado 120, pero usted me dejó en 100, pues, ¿cómo voy a pagar 120? Ya, y entonces ahora el subirla, lo que se debería subir es para poder cubrir esa deuda que se generó Sí, porque se congelaron las tarifas, no porque exacto, esté en un 80% más caro producir la luz, sino es porque se exacto. generó esa deuda para atrás y esa deuda incluye los intereses que se generan a través de del no pago de esa deuda, los costos No, financieros que... claro, ahí yo creo que a nivel interno la empresa sí lo incluye. Hay que ver qué dice el decreto que congeló las tarifas, pero eh, eh, mira, es ultra complejo meterse políticamente en lo que tiene que ver con el capital de una empresa. O sea, acuérdate lo que pasó en Osorno, por ejemplo, con las micros, cuando dijeron, ya, congelamos la tarifa. Y congelar las tarifas. ¿Y qué pasa con un micrero que da una vuelta y no anda gente en la calle y sube el petróleo con el precio? No tiene cómo cubrir el día. Entonces deja de funcionar, quiebra. O sea, en el caso de los micreros fue excepcional porque ellos solo dijeron, ¿sabéis qué? No me importa lo que diga el Estado, voy a subir la tarifa igual. Y la subieron igual, dándole una cátedra al Estado de qué es lo que le importa a la gente o no. A la gente le importa el servicio, no le importa que le suban 10 pesos la tarifa, porque tiene En que este llegar a su caso fueron casa. 100, fueron 100 pesos. Sí, pero la gente lo sigue pagando porque tiene que llegar a su casa y ir al trabajo. Entonces, hay un tema con el subsidio, hay un tema con el congelamiento, hay un tema popular, político, social, que hoy día el gobierno actual tampoco se va a hacer cargo. Esto va a pasar, está seguro, esto va a pasar a través de una subida de tarifa corta, después en 6 meses más otra tarifa, un poquito de subsidio por aquí, un poquito de subsidio por acá, y chao. De hecho, ya se está pensando que los clientes que son comunes, digamos, los que viven en casa y no son los no protegidos, el aumento es solamente un 8%. Claro, porque ahí hay algunos que están en su situación de vulnerabilidad, por ejemplo, pacientes que Yo están, diría que no es eh, la razón. Yo diría que la razón es que son la gran mayoría de los chilenos, y si tú le subís solamente un 8% pasa piola. Si le subís un 50% a la gran mayoría de los chilenos, nadie vota por ti y se te quema el país. Es una decisión no, pero política.
En los no protegidos estoy hablando, porque tienen un alto consumo. Los no protegidos son aquellos que tienen un alto consumo de electricidad. Pero Y el cuando estamos 80%, hablando de casas particulares, se estaba pensando en personas que tuvieran enfermedades que les obligasen a tener algo conectado a la electricidad de manera constante. Por eso tenían esos altos niveles de consumo de energía. Eso por lo menos es lo que yo sí, claro, pero tú le puedes subir, leo. por ejemplo, ¿qué pasa si tú le subís a la gente normal un 20% de tarifa? Recuperáis la deuda más rápido, ¿no? Pero se te quema el país, pues. Entonces el Estado lo que va a hacer es lo mismo de siempre. A los normales, al pueblo, digamos, le va a subir poquito. Y a los que son industria les van a pegar con el garrote que sí, pero con todo. Eso es lo que va a pasar. Le va a poner un poquito de subsidio, pero solamente para los que no tienen menos, los que tienen menos, los que son débiles, la misma política de siempre. Entonces, hay un tema político-social dentro de la estructura de congelamiento de tarifas. Yo, como ciudadano, reclamo porque yo no congelé las tarifas. Señor, usted lo hizo, hágase responsable de su decisión. Porque ahora yo como chileno tengo que pagar en vez de 50 lucas, tengo que pagar 120. No bromeé, pues. Entonces, como que parece que no es muy importante para los demás, porque nadie sabe lo que está pasando en todo caso. Y además que depende de otras cosas. Por ejemplo, la tarifa se divide, mira, el 70% de la tarifa que tú pagas es por generación, ya Ujú. el 10% es por transmisión y el 20% es por distribución. Entonces, hay una tarifa depende de los costos de quién la genera, quién la transmite, quién la distribuye. O sea, hay todo un sistema Claro. nacional donde nosotros como chilenos no tenemos pito que tocar, a nosotros nos llega la cuenta y tenéis que pagarla nomás, po. Lo bueno sí, lo bueno que está pasando ahora, que creo que no te pueden cortar la luz si no la pagáis. Entonces, la gente no se va a quedar sin luz. Por ejemplo, las clínicas, si le sube el Ah, precio a las clínicas con todas las deudas que tienen con FONASA, imagínate las deudas que van a tener que adquirir, pero no se las pueden cortar por ser clínicas. pero no es a Entonces, todos, claro, son algunos, en algunas partes donde dan servicios, una prestación que la comunidad necesita así en demasía, como en el caso de las clínicas y los hospitales, ahí no pueden cortar la luz. Ahora, pero de nuevo, ¿qué mecanismos tiene? Ahí tienes que negociar y verlo como el caso a caso finalmente. sí, pero es terrible. O sea, imagínate una clínica intermedia, que FONASA le debe miles de millones de pesos. FONASA no le paga la deuda. ¿Qué hace la clínica? Sube los precios para poder tener caja. Y más encima se encuentra con que la luz le sube el 80%. Entonces, ¿qué va a hacer? Sube más los precios, po. ¿Y quién va a pagar a la clínica? Nosotros. Pues, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos a la clínica? Sea más caro, no vamos a tener cobertura, van a salir ¿qué va a pasar con los planes de ISAPRE? Van a subir. Y peor, pues la Ya, gente va a migrar. Entonces, es toda una cadena que no se ve a primera vista, pero trae consecuencias. Consecuencias en la construcción ya lo estamos viendo hace rato. Uno ve cosas que se están construyendo, pero el día de ayer salió una información que habían 120 nuevas constructoras que estaban a punto de quebrar. Todos los días, entonces esto se suma, se suma, se arrastra, se arrastra, se arrastra, y quedamos en un hoyo que yo no sé por qué estamos teniendo números azules, el IPOM, bueno, la ahora, verdad, me ahora lo sorprende. O actualizaron y se supone que está en cero nivel de crecimiento dentro de este semestre, sea, entre menos 2,5 y cero. yo Era como lo que que se leo por ahí y me sorprende el número que no, estamos bien. Yo veo la realidad de la construcción, veo la realidad de la inversión pública, veo las obras MOP, por ejemplo. O el MOP también tiene una cantidad de obras paradas. Aquí mismo en Puyehue tenemos ese problema con esa tremenda ruta y a lo largo de todo el país. Y no sé qué está pasando, o sea, no sé de dónde los números no están reflejando lo que uno ve comúnmente en el medio. Y eso me preocupa, Claro, ¿cachai? no, y es súper relevante porque como que se decía que iba a venir el cuco, ¿ah? Que este año iba a ser difícil y no hemos visto que fuera tan difícil, pero al parecer, no es por ser pájaro mal agüero, pero se ve compleja la situación, porque, por ejemplo, en el tema de la leche, la cantidad de producción ha ido bajando. Las plantas están recibiendo menos leche. ¿Eso qué va a significar? O que traigan más de afuera, que es una probabilidad, pero si traen más de afuera, estamos más sujetos a los vaivenes del mercado externo y eso significa que lo más probable es que esté más caro después, ¿cachai? Ya lo vimos con el tema de la papa. Oye, el tema de la papa era ridículo. Se hizo menos papa porque no salía a cuenta. No podías sembrar gran cantidad de papa porque los fertilizantes eran muy caros, porque los fungicidas eran muy caros y ahora la semilla de papa va a estar carísima. Bajaron a lo mejor los implementos y hay varios, lo más es como extraño, quizás la papa va a bajar el próximo año porque hay tanta gente que está viendo que está tan cara que se van a poner a sembrar papas.
Pero si tampoco tienes certezas de si vas a tener el agua para poder sembrar la papa, que es más, que requiere alta producción, alto consumo de agua para lograr lo que tú esperas, va a estar complejo igual. Pues Entonces, digo, o vamos a sea, ver quiénes son los que toman esos estamos hablando riesgos. de agricultura, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de transporte, estamos hablando de inversión pública, estamos hablando de construcción, estamos hablando de salud. O sea, no hay un franco donde el gobierno de turno no esté Dejando las débil. cosas. O sea, no hay Sí. ni uno, ninguno. Tal vez medio ambiente podría ser, no sé si cuando dijeron que iban a cerrar la central de Ventanas, no sé si se cerró al Ah, final, ¿no? ya, vámonos con esa buena noticia hoy día para que no sea tan mala, tan desesperanzador el mundo. Y es que efectivamente se aprobó el SPAP, ya, o sea, ya sabíamos que estaba aprobado, pero ya salió anunciado esta semana la ley de el Servicio de Protección de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Así que eso sí es una buena noticia porque se venía a hacer cargo de una institucionalidad que no teníamos y a conectar distintas partes que estaban por distintos lados que nos va a permitir efectivamente resguardar la biodiversidad y la genética que tenemos a nivel local y la sanidad de esos lugares también. Así que yo que Y me quedo ojalá con que esa haya buena una noticia. buena, sí, pero que tengan una buena interacción, o sea, digamos, una visión holística, integral, porque Sí, pues esa es la siempre, gracia del SPAP. Mm, sí, porque siempre uno mira como, no sé, humedales, ya, sí, está bien, humedales, pero hay una consecuencia detrás gigante que hay que hacerse cargo también. O sea, ahí, ya, yo me claro. imagino, por ejemplo, teniendo una casa, una parcela, y que me lo declaren humedal y no puedo hacer nada en mi casa. Bueno, si usted quiere declararlo humedal, declárelo, pero expropiemelo, páguemelo, yo me voy a ir a otro lado. Pero tiene que haber Bueno, sí, una pues, y relación. dentro de eso, aquí quedó, por ejemplo, que hubo, este gobierno estaba tratando de que no se produjese más salmones en áreas protegidas, pero resulta que los salmones efectivamente han avanzado mucho en el resguardo del medio ambiente y se sigue avanzando cada vez más. Entonces, que podamos haciendo protección no a costas, no a costa del medio ambiente, pero sí haciéndolo de una manera más armónica y haciéndonos cargo de los impactos que se están generando, siendo conscientes de esto y no solamente mirando para el lado. Yo creo que el SBAP, efectivamente, este servicio de biodiversidad y áreas protegidas nos va a venir a ayudar a generar esa institucionalidad de una manera más armónica. Así que me voy a quedar con esa buena noticia, porque si no, en verdad, cerramos la puerta por fuera y mejor nos vamos, ¿no? Sí, no está complejo. Es una buena noticia, pero está complejo porque ¿sabes? Lo que pasa es que hay una o sea, hay un equilibrio inestable. Ese es el punto. Entonces, al ser un equilibrio, porque no se ve que está la Mm. escoba, pero está inestable porque hay muchas variables dando vuelta, cualquier crisis que aparezca va a explotar. Y eso es lo peligroso. No sé, seguridad, salud, educación, inversión, o sea, estamos hablando de todos los ámbitos. No es algo que el gobierno dice, ya me voy a concentrar en esto y lo vamos a solucionar. No, tiene que No. concentrarse en todo. Sí, Entonces, yo debo está decir que hoy muy día difícil. estaba muy desesperanzada porque sentía que justamente este gobierno no tenía ese nivel de manejo de crisis y en realidad lo que hace es generar más crisis que manejarlas y conducirlas. Pero bueno, me quedo con esto, con una gota de esperanza, porque si no cerramos la puerta por fuera. Ya, Nico, Sí, nos vemos. voy a seguir avanzando acá en mis cosas y cada vez que pase por la línea del tren voy a parar para ver si es que el tren viene. Ya, y a todos los que se sumaron los invito mañana a otro Política Podcast. Chao, chao.